Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenido a un Notibíblico más en esta secuencia de las mujeres en la Biblia. Hoy vamos a hablar de una mujer, la suegra de Pedro. En realidad vamos a hablar de dos, la suegra y la esposa de Pedro. ¿Qué quiero lograr con este tema? Mostrar que entre la suegra y la nuera no debe existir ningún rencor. Antes, más bien, debe existir el amor mutuo. Quiero hacer una oración por aquellas suegras y nueras que no se hablan, que se tienen coraje, que se guardan mucho rencor. Señor, perdóname por las actitudes que humillan y maltratan mis relaciones de mis familiares, de los míos y los políticos, y de mis relaciones sociales con los demás. Mis radicalismos denigran tu presencia y me llevan a enfrentamientos e imposiciones estériles, actitudes irrespetuosas y humillantes. Parezco el lobo de San Francisco que busca venganza destruyendo sin compasión. No aprendo la lección de la vida que deja la soledad y amistades, solo por compromiso. Señor, tal vez mi familia se cansó y si no me abandona es por tu gracia en ellos que es muy grande. Por eso a lo mejor mi familia no me abandona. Dame el don de mi reencuentro y de convertirme en la presencia de la ternura en mi hogar. Amén. Como les digo, el pleito entre las suegras y las nueras es muy antaño, es muy viejo. Y a veces son por situaciones muy tontas. Había una vez en un pueblo, una mujer ya tenía varios años casada, vivía en junta con su suegra. Empezaron bien, pero al paso de los años se fueron limando ciertas actitudes y se fueron peleando a tal grado de odiarse. La nuera va con el curandero del pueblo y le dice: ya no aguanto más, ocupo que me hagas un favor. Y le dice el curandero: ¿qué quieres? Le dice: ocupo que me ayudes a envenenar a mi suegra. El curandero se le queda viendo y le dice: sí, lo voy a hacer, sí te ayudo. Además hay una cosa que tenemos que hacer, le dice: no le puedo dar hierba para que la mates otro día, en un día, porque la gente va a sospechar. Te voy a dar unas hierbas que le vas a ir poniendo toda la comida. Tú vas a hacer la comida. Pero al cabo de un mes, más o menos, esto es lo que va a funcionar para que tu suegra se muera. Nada más te voy a pedir un favor. En ese transcurso del mes, platica con tu suegra. ¿Para qué? Para que no sospechen que tú eres la que la vas a matar. Dijo la mujer: ok. Este curandero le da un puño de hierba, le dice: le vas a poner poquita a la comida. Y de repente esta mujer empezó a cocinar, le ponía esas hierbas a la comida y mientras cocinaba empezaba a platicar con su suegra. Oiga, suegra, ¿y usted cómo conoció a mi suegro? La suegra de repente se extrañó que la nuera le preguntara, pues si no le hablaba. Pues los conocimos como tiempo de antes, platicando entre las cercas. Ya ves que antes así eran los noviazgos. Los papás de uno pues eran muy celosos. Y así los conocimos. Y así nos casamos.
Y luego, ¿quiere decir que usted no fue de luna de miel? No, no se usaba eso. Se casaba uno muy temprano, antes y después el convivio, y ya uno, pues, a dónde iba a vivir. Yo tuve que vivir en un ranchito porque mi marido no tenía dónde vivir, y así empezamos poco a poco. Después llegaron los hijos, mi marido se iba a trabajar al campo, y empezó esa nuera a platicar con la suegra. Y así pasó un día y pasó otro, y le decía, y entonces, de los partos que tuvo, ¿cuál fue el más difícil? No, hombre, el de Pedrito. Muy complicado, la partera no podía hacer que yo naciera la criatura. O sea, en el rancho. Y le empezaba a platicar. Decía, no, es que mi papá me hacía esto otro. Y mi mamá, pues yo fui la mayor, tuve que criar a mis hermanos. Y fue una vida muy difícil para mí. Ya como a los 15 días, la nuera fue entendiendo que su suegra había llevado una vida muy difícil. Y ya después empezó a contar otras historias, y su suegra se sintió con el corazón de abrir el corazón ante su nuera. Yo padecí esto, padecí lo otro. Y la nuera también empezó a contar cosas de su vida pequeña, de su vida pasada, de cómo fue su noviazgo con su marido y de por qué se animó a casarse con él. Total, ya que cuando llevaban como 24 días, esta mujer poniéndole hierbas a la comida de la suegra para matarla, ya era un complemento tal entre nuera y suegra que esta mujer se estaba arrepintiendo. Ya como el día 28, esta mujer fue con el curandero y le dijo, ¿sabes qué? No sé cómo le vayas a hacer, pero ocupo que me des el antídoto para que mi suegra no se muera, porque la verdad es una buena persona. El curandero sonrió y dijo, no te preocupes, yo no te di hierbas para matar a tu suegra. Te di unas simples brebajes ahí para que supieran, le dieran sabor al caldo. Lo que yo hice fue que tú te hicieras amiga de tu suegra. Eso fue lo que yo hice. De aquel día para adelante, la armonía en esa casa cambió, porque suegra y nuera se convirtieron en una sola persona. Ya no luchaban entre sí, ya no peleaban entre sí, ya no se daban esos entronques delante del hijo. Imagínate el hijo, ¿por quién hacía? Una a su esposa, la otra a su mamá. ¿Qué hacía el muchacho? ¿Qué hacía? Psicológicamente, acuérdense ustedes que cuando uno es niño, los niños, nuestra mamá es nuestra novia. Y las niñas, su papá es su novio. Entonces, desde niños tenemos esa inclinación de las mujeres amar más a su papá y los hombres más a la mamá. Pero también esto desencadena un problema muy grave, especialmente de las mamás. Hacen que a los hijos les pegue mamitis. Hay hijos que están casados y nunca rompieron el cordón umbilical de su mamá. Que no planchas como mi mamá, no cocinas como mi mamá hacía esto, y mi mamá, pues te hubieras quedado en tu casa. Si le vas a echar eso en cara a tu esposa, va a haber mucho pique. ¿Por qué? Porque no has soltado el cordón umbilical que te ata a tu madre. Y por eso hay muchos pleitos y divorcios, especialmente por hombres que sufren de esta mamitis. Y también por suegras que son muy entrometidas. La suegra, la mamá debe de entender una sola cosa. El día que su hijo decidió casarse, ella pasó
a segundo plano. Para el hijo, lo más importante en esta vida, estando casado, es su esposa y sus hijos. Sus papás no es que tengan que desaparecer, pasan a segundo término. Y si un hombre o una mujer no entienden eso, ese matrimonio va al fracaso. Hay mujeres que el marido se fue a trabajar y desde la mañana hasta la noche se la pasan con su mamá. El marido llega a ver qué hay de tragar, no hay nada. La casa tirada. ¿Y dónde estabas? Pues con mi mamá. Con mi mamá. Ah, bueno. Si no rompes ese cordón umbilical de separarte y de entender que ya estás casada y casado y que el primer lugar es tu esposa y tu esposo, tus hijos, no vas a poder superar esto. Siempre va a haber muchos entronques con tus familias. Y más cuando haya una fiesta. No vino fulana, no vino perengano. No. A las mujeres les duele mucho esto, especialmente a las suegras, pero es cuestión de la vida y es cuestión de actuar. Ahora, la mamá debe entender más a la nuera porque ella ya pasó por ese trance. Ya pasó por esa etapa. Pero la nuera debe de entender que para allá va. Y un día que se case sus hijos, quién sabe qué nuera les va a tocar. Y va a querer mangonear a los hijos cuando ella no supo amar a su suegra. Esto es lo que ella no entiende, la nuera. Para el baile vamos. Quién sabe cómo te traten a tus hijos y a tus hijas. Y en parte te tienes que quedar callada, porque tú no fuiste una perita en dulce con tu suegra. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29. Dice: al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le habló de ella. Jesús se acercó. Fíjese, hizo tres cosas Cristo. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atender. Se puso a atenderlos. Palabra del Señor. Les dije que el tema se llama la suegra de Pedro, pero vamos a hablar de una mujer que también es muy desconocida, la esposa de Pedro. Dice: hacía apenas unas horas yo era todavía la esposa de Simón, el aguerrido pescador de Cafarnaún, que muy pronto heredaría la compañía pesquera de su padre, que era Juan. Recuerdo que muy de mañana mi cuñado Andrés vino a buscar a Simón y éste se fue tras de él. Por la tarde regresó con los ojos radiantes, contándome lleno de entusiasmo que había encontrado la perla preciosa y el tesoro escondido. Había encontrado al Mesías. Yo me quedé mirando de arriba abajo sin responderle, pensando que era uno más de sus clásicos arrebatos pasajeros y que pronto, muy pronto, se olvidaría y volveríamos a la normalidad de nuestra tranquila casita a la orilla del mar. Sin embargo, lleno de emoción, Simón continuó: le acabo de invitar a casa y vendrá esta misma tarde. Pero qué ocurrencia las tuyas, dijo la esposa de Simón Pedro. ¿No ves cómo está desarreglada la casa? La ropa no se ha secado, la mesa está rota, las tejas del techo están sueltas, no he barrido la cocina y tú, por irte temprano, dejaste las redes tiradas en el patio. Yo tengo que arreglar todo por la visita que va a venir. Mujer, me dijo con desacostumbrada ternura, él viene con nosotros, la casa es lo que menos le importa.
Él viene a mirarnos a nosotros. Pero mi madre está enferma, repliqué. ¿Por qué no dejas tus invitaciones para otros momentos? Ella necesita descanso y tranquilidad. Ya era tarde, nada se podía hacer. Jesús llegó en ese momento acompañado de gente de la calle. Pronto nuestra casa se vio invadida hasta los más recónditos rincones. Siempre que Simón tenía ese tipo de ocurrencias, nuestra casa quedaba toda tirada. Jesús se acercó a la cama donde estaba mi madre, no le dijo nada, ni una sola palabra, simplemente le sonrió, la tomó de la mano y ella se levantó de inmediato. Estaba completamente sana. En ese momento comprendí que Jesús no competía conmigo para robarme el cariño de los míos. Al contrario, Él daba de respuesta a todas mis preocupaciones y yo no debía ponerle condiciones. Mientras mi madre servía a todas las necesidades, entendí otra cosa que jamás habría de olvidar. Mi servicio sería más efectivo si permitía que Jesús entrara a todos los rincones de mi vida, por más sucios y desordenados que estuvieran. Él se encargaría de limpiarlos y sanarlos. Todas las partes enfermas y desarregladas de mi casa necesitaban a Jesús para componerse. La presencia de Jesús había transformado en un instante toda la vida de mi esposo. Simón ya era otro, totalmente diferente. Por eso nadie podía imaginarse cómo era antes era él. Jesús lo cambió de pies a cabeza. Hasta comenzaron a llamarlo de manera diferente. Ya no se llamaba Simón, ahora se llamaba Pedro. A mí me costó mucho trabajo dejar de llamarle Simón. Por mi parte, yo pasé a ser la esposa de Pedro. Esa tarde le entregué todo a Jesús, mi hogar, a mi madre, a mi esposo. El comienzo, como todo, fue fácil y hasta emocionante. Pero con el paso del tiempo y las cada vez más frecuentes ausencias de mi esposo, la soledad, las renuncias, mi entrega se purificaba. Por mí, ¿por qué ahora que nos queríamos más y nos comprendíamos mejor, él tenía que estar tanto tiempo fuera de casa? Esa pregunta siempre quedaba sin respuesta. A veces, cuando uno ya es líder, tiene que salir mucho, dejar mucho tiempo a la familia sola. Y la mujer debe de entender de apoyar a su marido en las encomiendas que Cristo le da. Hay muchos líderes en Caballeros de Colón, en Movimiento Familiar Cristiano, en Renovación, que tienen que viajar mucho. Hasta en Alcohólicos Anónimos, tienen que viajar mucho. Estar mucho ausente de la casa. Y la esposa de Pedro se hace la pregunta, ¿por qué ahora que nos queremos más, por qué ahora que Cristo le cambió el corazón a mi esposo, él tiene que estar más ausente? La mujer tiene que pedirle a Dios esa capacidad de pedirle a Dios por el amor con su esposo. Sin embargo, desde un principio también yo me sentí llamada a colaborar en la nueva compañía pesquera de Jesús. Ya no era la compañía de mi suegro de pescar peces. Ahora la compañía era de Jesucristo, pescar hombres. Y yo también me entregué a ella. Mi casa se convirtió en la barca desde donde Jesús lanzaba sus redes. Ahí también descansaba y compartía el tiempo y las enseñanzas con los 12. Cuando Jesús pasaba por Cafarnaúm, siempre comía con nosotros. Realmente Él se sentía en casa con nosotros. Él no solo había transformado el hogar, sino que había traído la verdadera felicidad a mi casa. Mi hogar era ya de Jesús, ya no era de nosotros. Pero en varias ocasiones estuvo a punto de reclamarle que me lo regresara. Alguna vez me contaron de un hombre que
su esposa le decía a Dios, Señor, convierte a mi marido. Señor, convierte a mi marido. Y dice que este hombre entró a Cursillos y le pegó tanto que diario andaba con el grupo. Y una vez ella le reclamó a Dios, le dije, Dios, te pedí que convirtieras a mi esposo, pero no tanto. Ya ni está en la casa. Ya naciste con nosotros. Especialmente aquella mañana que 4 hombres se atrevieron a subir a un techo, quitar tejas y meterse por ahí. Un paralítico para que el maestro lo sanara. Al ver que Jesús lo curaba, yo volví a estar dispuesta a que hicieran de la casa lo que quisieran. Esto sucedió en la casa de Simón Pedro. Cuando quitan las tejas y bajan al paralítico en una camilla. Y dice la esposa de Pedro, no me importa, al rato arreglamos el parche, lo que me importa es ver a ese hombre que está curado. Las cosas y las personas comenzaron a dejar de ser mías, porque ya eran de Jesús. Confieso que lo segundo me costó mucho trabajo. Pedro no me pertenecía en exclusividad, era ya de Cristo, y debía estar ocupado en las cosas del reino. Aprendí a dejar que el alfarero divino formara el vaso de barro que él quería. A mí no me correspondía sino apoyar y secundar la obra del maestro. Mis amigas venían a hacerme compañía en las largas jornadas de soledad cuando Pedro se iba con Cristo. Algunas de ellas se extrañaban de que Simón estuviera tanto tiempo fuera de casa y hasta me llegaron a insinuar su posible infidelidad. Gente cizañosa. Lo que ellas no sabían era que mi confianza no radicaba en mi esposo, sino aquel con quien mi esposo estaba, con el mero Jesucristo. Pero no era capaz de caer una vez, ni 3, sino 1000. Era muy débil Pedro. Pero Jesús era fiel y poderoso para hacerlo caminar sobre las aguas de las tempestades y vencer los vientos de las tentaciones. ¿A quién más podría yo recurrir sino a Jesús, que tenía palabras de vida eterna? Imagínate, cada que llegaba Pedro de una expedición, por decir así, imagínate cuando le contó a su esposa que él caminó sobre el mar. Imagínate después cuando regresó y le dijo, subimos al cerro y Cristo se transformó tan blanco que apareció Elías y Moisés. Imagínate cuando Pedro le contaba, nada más estaba Santiago, Juan y yo, y Cristo levantó una niña de 12 años, ya estaba muerta. Imagínate todas las historias que Pedro le contaba a su esposa y a su suegra que vivían donde mismo. Lo que ellas no sabían que mi confianza radicaba en aquel, pero Jesús era fiel y poderoso. Ciertamente amar de lejos nunca me resultó fácil, pero Dios tenía un propósito a través de ello. Los frecuentes viajes de Simón no debilitaban nuestro amor, al contrario, Jesús se encargaba de fortalecerlo. Nunca Pedro me amó tanto como desde que comenzó a seguir a Jesús. Cuando regresaba era todo amor y comprensión y no dejaba de hablar y contar sus emocionantes experiencias. Todo era nuevo en él. Me pongo a ver a mis amigos que se van a Estados Unidos. Decía alguien, van buscando un tesoro, dejando un tesoro más grande aquí, su familia. Pero aún así tienen que salir a luchar, a buscar la lana para mantener la familia. Y es donde tenemos que pedir por ellos, para que su fe no desfallezca. Porque hay días muy tristes y solos para los que están en Estados Unidos. Especialmente aquellos que dejaron su familia aquí.
qué de sorpresas y de emociones acompañan el regreso a casa. Y por supuesto, también llegaba con la ropa sucia, la túnica descosida y los calzones rotos. Dice la mujer de Pedro, ahí es donde entraba yo. Ese era mi trabajo. Ahí era donde comenzaba la parte femenina de la evangelización. Yo jamás me sentí remo inútil en la barca de la salvación. Al contrario, me realizaba como mujer, como esposa y como madre. Cada vez que podía hacer cualquier cosa por mi esposo y por Jesús. Fui feliz con el papel que me tocó desempeñar y no lo cambiaría por nada. En Jesús encontré el pleno sentido de ser mujer, compañera y complemento de mi esposo. Ciertamente nunca me imaginé ni soñé que iba a ser la esposa de un gran santo, menos de la roca sobre la que Jesús edificaría su iglesia. Un día me pregunté por qué a Jesús se le ocurriría la atrevida idea de escoger a mi esposo para cargo tan importante. No me lo pude responder hasta que una voz en mi interior me dijo, por la misma razón de que tú lo escogiste como esposo, por la misma razón yo lo escojo como roca de mi iglesia. Es decir, dice la esposa de Pedro, Cristo y yo teníamos los mismos gustos. Nosotros pensábamos que con Jesús nuestro porvenir estaba garantizado. Sin embargo, llevamos un duro golpe aquella Pascua que subimos a Jerusalén. Y todo el pueblo salió a recibir con gritos de Hosana al Hijo de David, con verdes palmas de olivo, al que venía en nombre del Señor. Mas pronto el regocijo se cambió en llanto, en tristeza, en confusión. Durante la noche apresaron a Jesús en Getsemaní y por poco meten a la cárcel a Pedro por herir con espada a un criado. A Jesús se lo llevaron a juicio donde nadie se quería ser responsable de su condenación. El jurado le sentenció a muerte mientras Simón, mi marido, negaba por 3 veces a Cristo. No saben lo que me dolió ver llorar a mi marido por negar 3 veces a su maestro. No saben cómo me dolió ver llorar a aquel hombre fuerte, pero que esta vez tuvo miedo y el valor de decir, ese hombre me cambió la vida. No saben cómo lo tuve que consolar de tanto que lloró. Al día siguiente Jesús fue crucificado y murió como a las 3 de la tarde. Para mí ese día había 2 crucificados, Cristo y mi esposo, porque mi esposo estaba destrozado. Con la muerte de Jesús todo había terminado igualmente para mi esposo. No había palabra que lo consolara, razón que su dolor mitigara, mi amor que sus lágrimas secaran. Como no eran momentos para hablar, ni menos para reprochar, yo guardé silencio. En la oración y en la fe encontré la fuente de una esperanza que yo sé que no iba a fallar. Al tercer día, según las Escrituras, Jesús venció la muerte. Cantamos, corrimos y lloramos de alegría. Los judíos creyeron que nos habíamos robado el cuerpo y que le habíamos escondido. Pero lo único que estaba escondido era el secreto que habría de ser revelado en Pentecostés. Jesús estaba vivo. Por eso, el día de que el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, explotamos en una lengua nueva que proclamaba las maravillas de Dios. Jesús había cumplido su promesa y enviaba a nuestros corazones la fuerza del Espíritu para entender y recordar sus palabras y proclamarlo con poder hasta los confines de la tierra.
ese día nació un nuevo Pedro, que yo jamás había conocido. Se puso en pie y con voz soberana y poderosa comenzó a proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte, y como ofrecía una nueva vida a todos los que creyeran en él. Con la venida del Espíritu Santo, todo comenzó a ser nuevo sobre la faz de la tierra. Una nueva iglesia, un nuevo mensaje con poder, un nuevo Pedro y hasta una nueva esposa de Pedro nacieron. Mi esposa era una de las columnas de la iglesia y continuamente recorría las comunidades, confortándolas y uniéndolas. Muchas veces le acompañé, pero otras tantas me quedé en casa. Conocí personas y lugares que jamás imaginé que existieran, pero sobre todo en la soledad de mi casita, mirando por la ventana donde antes le veía sacar las redes para ir a pescar, conocía hasta el fondo el corazón de mi marido, su vida entera y cómo Jesús le había cambiado. Pedro era reconocido por todos como el primero, y su liderazgo dependía fundamentalmente de su misión a Jesús y de su capacidad de entrega a los demás, especialmente a los más necesitados. Pedro ya no vivía sino para Jesús y las ovejas que se le habían encargado. Había en su corazón como un fuego prendido que lo lanzaba a predicar el evangelio. Así como él había tomado muy en serio la responsabilidad de Jesús, yo también había recibido un encargo especial de Jesús: seguir siendo un apoyo para él y su ministerio, siendo yo responsable de que no trabajara tanto en la viña, sino estar enamorado del viñador. Las dificultades no desaparecen aunque encuentres a Cristo. Simplemente cambiaron. Ser la esposa de un conferencista internacional era algo muy particular. La misión de Pedro nos exigía todo, aunque cada quien a su manera, el tiempo, la mente y el corazón. Muchas veces la comida se nos enfriaba sobre la mesa, otras veces nos pasábamos en vela toda la noche. Frecuentemente platicábamos largas horas con Pablo y con Lucas, aunque no faltaron algunos días en la cárcel y ante nuestros acusadores. Realmente no había descanso para nosotros, porque no necesitábamos descansar, ya que todo trabajo por extender el reino era nuestra felicidad. Imagínate la angustia de la esposa de Pedro cuando lo encarcelaban. Y dice Hechos de los Apóstoles que los azotaban y luego los mandaban para afuera, para la gente se burlaba. Dice que ellos salían sonriendo por haber sufrido por Dios, por haber sufrido por Cristo. Pero la mujer de Pedro sufría porque su esposo estaba en la cárcel, temiendo la hora en que en cualquier momento le podían cortar la cabeza. La mies es mucha y los viñadores poco. Pedro, igual de impulsivo que siempre, quería que todo marchara a las mismas maravillas, y a veces él quería hacer todas las cosas. Sin embargo, las fraternas correcciones de San Pablo y la guía del Espíritu Santo hacían que la comunidad se organizara mejor y las responsabilidades se compartieran más. Hay muchas cosas en las que Pedro le pide consejo a Pablo. Pablo era el apóstol de los gentiles. Pablo le reclamaba a San Pedro, como todo veía ahorita hay obispos que le reclaman al Papa y le dicen: ustedes creen que la iglesia se maneja desde un escritorio, vénganse a la sierra, vénganse al cerro, vénganse a la selva, para que vean cómo están acá los codazos. Pablo andaba por todos lados evangelizando, naufragios, azotes, cárceles. Y por eso cuando llega a Jerusalén le dice: no pues, ustedes acá están muy cómodos, vámonos a darle allá. Por eso Pedro se va hasta Roma a evangelizar también. Yo aprendí de memoria las conferencias y los discursos de Pedro.
Si San Lucas relata 5 discursos idénticos en su libro, imagínate cuántos podría yo contar. Es que Simón no sabía hablar de otra cosa más que de Cristo, muerto por nuestros pecados, pero que había resucitado y daba su Espíritu Santo a los que creyeran en él. Sin embargo, Pedro nunca hablaba de memoria, daba testimonio de cómo había sido cambiado él. Pero siempre fue muy malo para predicar. Pero para actuar era el que primero se lanzaba. Por eso él no predicaba. Él contaba su testimonio y con eso arrastraba. Cuando Pedro hablaba, yo ya sabía lo que iba a decir. Dice la esposa, ya me sé de memoria lo que va a hablar. Entonces comenzaba a orar para que el Espíritu Santo ungiera con poder su palabra y él tocara los corazones de los oyentes, para que creyeran en la palabra de salvación. Esa era mi modesta manera de contribuir a la proclamación del Evangelio. Fíjate una cosa aquí. Yo, la experiencia que tengo es, por ejemplo, en Caballeros, cuando alguien está dando un tema, yo estoy orando por él. No estoy poniendo mucha atención en lo que dice, porque quiero que esas palabras que el hermano está explicando lleguen al corazón. Y así cuando estaba en el radio, yo pido por los que dan el tema. Y así cuando estoy en un encuentro o en algo, yo pido por el que está hablando, para que Dios le dé fortaleza y esas palabras salgan y llenen sabiduría. Yo no soy de los que me siento a criticar, a ver, le faltó decir esto, o yo lo hubiera dado así. No. Dice la esposa de Pedro, yo ya sabía lo que iba a hablar mi marido, pero lo que yo hacía es pedirle al Espíritu Santo que actuara en él para que lo convirtiera. Y dice Hechos de los Apóstoles que en una sola predicación 3,000 se convirtieron. Imagínate qué fuerza tenía San Pedro con el Espíritu Santo. Pero porque había gente detrás de él orando. Cuando tú te encuentres en un grupo y ya sepas lo que va a hablar el hermano, no te pongas a ver en qué la va a regar. Ponlo en las manos de Dios y Dios es el que va a actuar. Sin embargo, no siempre la gente entendía que Pedro, como Pablo, era servidor y administrador nada más. Con eso de que a Pablo su sombra curaba a los enfermos, casi lo endiosaban, a lo que él siempre se oponía, centrando su predicación en Jesús y no en ningún hombre. Muchos admiraban todo lo que Pedro hacía por Jesús, pero para mí era distinto. Lo más importante era lo que Jesús había hecho y seguía haciendo por mi esposo. También tuvimos muy cerca a una persona que no se dedicó a dar 3,000 conferencias, sino 3,000 servicios. María, la madre de Jesús. De ella aprendimos que la mejor técnica de evangelización era mostrar a otros su vida, a Cristo. Su alegría radicaba en que conociéramos a su Hijo. Su meta era que nos enamoráramos de Él. Por eso, cuando la visitábamos en casa de Juan, siempre orábamos y terminábamos cantando juntos: mi alma alaba al Señor, porque Él ha hecho maravillas en mí. Mi vida no está escrita en los evangelios, dice la esposa de San Pedro, ni en ningún otro libro alguno, pero está escrita en el corazón de mi esposo, en el libro de la vida. No soy yo quien vive, sino Jesús y Pedro son los que viven en mí. Dos cosas: el amor que se tenían la esposa de Pedro y la suegra. Que vuelvo a empezar con lo que empecé. El pleito entre las suegras y las nueras es eterno, porque se pelean por su hijo. Sin embargo, la suegra y la esposa de Pedro nos dan una cátedra
de que el que debe triunfar es Cristo, de que no debes de poner a tu esposo escoger entre la esposa y la mamá, porque es un dilema muy, muy terrible para los esposos. Demasiado terrible es tener que decidir entre mi mamá y tu esposa. Y recuerden que hay muchos hombres y mujeres que sufren de mamitis. No quieren cortar ese cordón umbilical. Ay, mi mamá cocina mejor. Pues lo que ves es lo que hay. Y sobre todo, utilizar el perdón. Porque veo muchas suegras con nueras que no se hablan y se paran a comulgar muy anchas. Porque están en grupos, porque asisten mucho a la iglesia. Pero qué triste es ver que no se hablan y se paran muy anchas a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. 3 cosas hizo Cristo con la suegra de Pedro. Dice que se le acerca. A Cristo no le damos grima. A Cristo no le damos asco. Nuestro pecado no le impide que se arrime Él a nosotros. O que si nosotros nos arrimamos a Él, nos deseche. No, antes nos abraza. Dice que la toma de la mano. Es decir, la incentiva a trabajar. Por eso la suegra de Pedro, recién aliviada, dice, luego se puso a atenderlos. Y tercero, la levantó. La levantó de ese odio que sentía, de esa enfermedad que la tenía postrada. Suegra y nuera que me estás oyendo, perdona. No puedes ir muy ancha a comulgar y no puedes ir muy ancha a pedir perdón, siendo que tú no perdonas. Recuerda, mujer, suegra que me escuchas, tú debes de comprender más a tu nuera, porque tú ya pasaste por esa etapa. Y nuera que me escuchas, no te burles tanto de tu suegra, porque para allá vas. Para allá vas y no sabes cómo le va a tocar, cómo te va a tocar tus nueras y tus yernos. Por eso es mejor vivir la vida juntos, unidos a Cristo. Este es el tema de la suegra de Pedro. En el tema seguidillos de las mujeres en la Biblia, pero tuvimos que hablar de la esposa de Pedro. Una mujer desconocida que aceptó la misión de su esposo. Ojalá que estas pláticas pues te estén sirviendo tanto a ti como a mí. De seguir caminando paso a paso en el camino del Señor. De no tener pleitos vanos, ni con hermanos, ni con familiares. Porque al fin y al cabo somos familia. Termino una oración especialmente por aquellas suegras que están ancianas. Señor, los años pasaron y la vida inicia su camino de regreso a casa. Las ilusiones por conquistar ahí están en espera. Una tal vez se quedará en el camino, otras sin duda se realizarán. Ahora nuevas fuerzas sustituyen los lugares por los que yo luché y defendí. La gloria, la alegría y la serenidad de una vida realizada en plenitud me acompañan en el camino de regreso. Señor, los años que me concedas quiero vivirlos cumpliendo tu voluntad y colaborando con la conquista de la felicidad de mis seres queridos, de mis hijos, de mis nietos, de mis nueras, de mis yernos. Dame la gracia de vivir la madurez del atardecer viendo los frutos de mi vida. La fuerza para rechazar todo pensamiento que exprese desilusión o fracaso. Que mantenga siempre la alegría como en los años juveniles y la gracia del diálogo con quien se abre paso por la vida. Dame un corazón agradecido y bondadoso por
mi historia y por tus beneficios y bendiciones que derramaste y derramarás hasta el último momento de mi vida. El pleito de la suegra con los yernos y la nuera. Fíjate que también para los hombres hay parte. Había un hombre que nunca le habló a su suegra, se pelearon y se dejaron de hablar. Y ya al tiempo la señora se puso mala de cáncer y se estaba muriendo, y la mamá y la esposa le dijo al esposo: te pido un favor, quiero que vayas a ver a mi mamá y se pidan perdón. Total, ella está a horas de morirse. Y el marido, como que entre remordimiento, me dijo: sí voy. Llegó el marido al cuarto donde estaba la mujer, la suegra, se sentó junto a una silla, la suegra lo miró, la suegra ya empezaba a exhalar demasiado ya en horas de agonía. De repente la suegra volteó por la ventana y dijo: qué bonito atardecer. Y aquel hombre dice: suegra, no se me distraiga, viendo al túnel, viendo al túnel, ella bien bonita, viendo al túnel, ella sí, Ese pleito de la suegra es más profundo con la nuera, porque se pelean al hijo. Ojalá que estas palabras, para no redondear tanto, nos ayuden y pidas a Dios la virtud del perdón, de conceder el perdón tanto a tu nuera como a tu suegra. Que Dios los bendiga. Te habla tu amigo Luis Armando Chavarría Fajardo. Nos escuchamos hasta la próxima.